Como siempre decimos, bienvenidos a los que lo hacéis por primera vez. Hoy tenemos la presentación de un magnífico libro, que bueno, aquí tenemos uno, pero va por la tercera edición. Empieza a ser un bestseller. Mirada es un término popularizado por el psicólogo Jean Lacan para describir el estado de ansiedad presentado por el conocimiento de que está siendo observado. El efecto psicológico, según Lacan, es la pérdida de autonomía del sujeto al darse cuenta de que es un objeto visible. En la presentación del libro, los amigos Roberto, supongo, Elogio de la mirada es un rescate de la mirada contra la fotografía entendida como certificado de lo real, como archivo de la memoria, como eterno presente, como escritura color o como mera técnica mecánica, como verdad o como objeto. Posiciona la fotografía como continuidad con la pintura dentro del flujo de la historia del arte, elogiando esa mirada como esencial para aproximarnos al medio, negando estas letanías que una y otra vez se repiten para hablar de fotografía. El lector descubrirá y disfrutará al recorrer las páginas de este libro que la fotografía no es como se la habían contado hasta ahora. Un viaje en el que cada cual, como mirante, llega a ser un destino diferente y antes que nada desconocido. Y nos dice Carmen: sostengo que la imagen fotográfica es una forma de pensamiento simbólico y que ello conlleva una dignidad específica para la fotografía dentro de la historia del arte y la vincula con el recorrido de la pintura. Este es un tiempo de repensar la fotografía y los mitos que la han venido gobernando desde su origen. En palabras de André Gide, lo importante se halla en la mirada, no en la cosa mirada. Bueno, comentaros que Carmen Dalmau es licenciada en Historia del Arte e Historia Moderna y Contemporánea, comisaria independiente de exposiciones, crítica de arte, profesora de Historia de Arte y Estética en el Máster de ETIC y diversas escuelas de fotografía donde imparte tutorías y talleres. Autora del blog de Fotografía ante vuestros ojos, autora del ensayo Elogio de la mirada, como comprenderéis ahora, y colaboradora de publicación del arte contemporáneo. Directora de la galería, magnífica galería Cero, bueno, hasta que se cerró, ¿no? Hasta que se cerró en pandemia, es. Pero apostaba por una fotografía actual. Pero el proyecto fue maravilloso y además, por ejemplo, y tuvimos oportunidad con los socios. Me ha dado alegrías, como que el otro día me iba el British Journal de Fotografía y en portada estaba Daniel Mayrit, que le hicimos la primera exposición, o sea, con todos los que tuvimos pasando por galería, les tocó la banda de las y por último, decir que es vicepresidenta de la plataforma por Centro de Fotografía e Imagen que se lo organiza. Nos acompaña Fernando Castro Torres, nacido en Plasencia, hace unos cuantos años ya. Es licenciado en Filosofía y doctorado en Estética por la Universidad Autónoma de Madrid, donde actualmente es profesor titular. Ha impartido cursos de doctorado, clases y conferencias en numerosas universidades. De los años 80 ha escrito con regularidad en sus eventos culturales. También colabora en revistas como Dargo, Esipu. Forma parte del patronato, ahora está dentro del comité, del Museo del Centro Nacional de Arte de Reina Sofía y es miembro del comité de la Fundación Nibola de Cerdeña. Por supuesto, también la comisaría general de exposiciones, tanto colectivas como individuales. Y yo, sin más, os dejo a vosotros que echarle sobre el libro. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu presentación. Gracias a todos por estar aquí esta tarde, noche tan apacible. Y perdón por la demora y esa es debida a que ya comenté o le hice comentar o saber que venía con tiempo muy justo porque tenía una conferencia antes de 3 horas y cuarto sobre literatura contemporánea en inglés, lo cual hace que tenga la cabeza un poquito a pájaros, pero que podíamos empezar tal vez a las 8, estamos empezando un poquito antes. Y nada, gracias especialmente a Carmen porque pensara en que yo podía aportar algo hablando sobre su libro, que es un libro que, como se ha comentado, ya va por la tercera edición, que un libro de ensayo consiga tantas ediciones habla de la calidad del mismo y habla de que ha suscitado un genuino interés. Yo no había sabido de la existencia del libro, es decir, que no lo había visto, y eso que sigo mucho las novedades editoriales, pero he podido leerlo porque Carmen me lo envió y de entrada voy a decir que es un libro que me ha interesado muchísimo. Es un libro apasionante y además es un libro que tiene multitud de aspectos que podrían ser comentados. Aunque anunciamos el acto con una conversación, la verdad es que lo comentábamos al empezar, es la primera ocasión en la que hablamos Carmen y yo, es decir, que aunque nos conocemos y sabemos respectivamente el trabajo que cada uno hace, no hemos tenido nunca la oportunidad de conversar y improvisar una conversación sin conocerse, sin tratarse, es un poco
absurdo, sobre todo porque no se tiene todavía un terreno en común, ¿no? Por lo tanto, he preparado una presentación convencional, dejando luego que Carmen exponga qué es lo que supone el libro. A lo mejor algunos de vosotros incluso ya lo habéis leído o ya lo conocéis, con lo cual es más que nada refrescar algunas cosas. Y sobre todo voy a hacer una aproximación a la que calificaría de puntual más que puntual, porque hemos sido aparentemente no puntuales, aunque en realidad nos faltan 2 minutos para la hora que decíamos, las 8, pero una aproximación puntual recordando esa noción que propone en su bellísimo ensayo del año 1980, que yo todavía lo veo fértil, Roland Barthes, cuando escribe su famoso ensayo Alexandre Clark, La cámara lúcida, que dice que las obras, y también las fotografías, por supuesto, pueden ser analizadas con una mirada general a lo que él llama studium, o a partir de un pequeño detalle, a lo que él llama punctum, y dice que las obras de arte y las fotografías nos afectan cuando nos tocan, ¿no? Touché, como la esgrima, touché, cuando nos punzan. Y ese pequeño detalle a veces desordena y modifica la visión general que tenemos de las obras. Por tanto, voy a hacer una aproximación puntual al elogio de la mirada, a este entorno de la fotografía, que arranca con una cita de Honoré de Balzac, en la que, entre otras cosas, se dice que hay que reparar en lo que aquí hay de crítica, de ironía, de amor y de verdad. La verdad es que cuando me llegó el libro de Carmen, me creó un momento de un cierto estremecimiento, porque al leer la contraportada, en la contraportada vi que aparecía la palabra contra en 6-7 ocasiones, y que era un libro que estaba a la contra, ¿no? Contra la fotografía como mímesis, contra la fotografía como imagen del recuerdo, contra la fotografía como eterno instante presente, contra la fotografía como escritura, contra la fotografía como verdad, contra la fotografía como objeto, contra la maldita aura. Y yo dije, uy, este libro es un libro a la contra, y yo estoy, por mi ánimo existencial contemporáneo, pues poco predispuesto a las cosas que están contra todo, porque a veces cuando uno está contra todo es que está a favor de todo, y por lo tanto dije, este libro no me va a gustar nada, y dije, me va a tocar insultar a la autora en la presentación de su propio libro. Pero luego me di cuenta de que ese tono tan inquietante de la contraportada, de que Carmen está contra todo, pues es una contraportada mal elegida. No es un libro que esté contra todo eso, es un libro que al contrario, es un libro que está a favor, como veremos, de cosas muy importantes. Por tanto, ahí hay una especie de, lo que llama ahora clickbait, ¿no? Pero el anzuelo que nos capta y nos captura, para mí por lo menos no fue el adecuado, ¿no? No hay aquí un literario en contra, sino que en realidad hay una búsqueda de detalles singulares para proporcionarnos otra escena para pensar en otras cosas, y fundamentalmente en la fotografía, pero sobre todo para pensarlas en una clave que desde la portada, que la estamos viendo aquí, tiene que ver con el espacio de reflexión del arte, que tiene un momento absolutamente ejemplar y canónico en las Meninas de Velázquez, ¿no? Una especie de Meninas Redux, o una especie de Meninas Reloaded, ¿no? Recargadas, ¿no? Aquí tenemos esta obra de Emilio Pengín del año 2013, Alcázar de Madrid, arquitecto Juan Gómez de Mora, 1636, destruida en un incendio, Nochebuena de 1734. Es la escena que todo el mundo ha visto, o cree que ha visto. La escena, esta es la portada y este es el cuadro, pero como todos sabemos, esta escena que estamos viendo es el espacio arquitectónico de un cuadro desaparecido, que aquí está en ausencia, ¿no? Tenemos el espacio. Ese espacio desaparecido es un espacio especular, es un espacio del espejo. Parece que nos hemos preparado el PowerPoint juntos, porque el siguiente que viene lo ha preparado ella, yo no sabía que lo traía. Es el espejo de las Meninas, ¿no? El famoso cuadro especular. Recordemos cuando Pacheco, el suegro de Velázquez, acude a Alcázar a ver el cuadro de Velázquez, y cuando le enseña el cuadro dice esa famosa frase, ¿dónde está el cuadro? Le enseñan un cuadro que se pregunta ¿dónde está el cuadro? Este cuadro de Velázquez, que vemos una y otra vez, se encuentra también en otro lugar, en el comienzo de Les mots et les choses, las palabras y las cosas de Michel Foucault, donde también comienza las palabras y las cosas hablando del idioma de John Wilkins. Es decir, es un cuadro epistémico, es un cuadro epistemológico, es un cuadro sobre el plegamiento del saber. Pero vamos con el preludio del libro de Carmen.
Ella dice que le preguntaron en una ocasión cómo se inicia uno en la fotografía o qué cosas debemos leer para iniciarse en la fotografía, y parece ser que recomendó a quien le preguntara que se adentrara en la lectura de la Comedia Humana de Honoré de Balzac. Esto lo cuenta ella para luego continuar hablando de que lo que quiere hacer en el libro es una defensa de la fotografía como un proceso mental. Y para ello va a hacer un libro que no es un tratado, que no es un libro sistemático, que no es un libro historicista ni historiográfico. Es un libro que tiene que ver con la estética y con lo estético, pero yo diría que más bien tiene que ver con el pensamiento poético, en el sentido del pensamiento poético de María Zambrano, que está muy cerca de la forma de pensar de María Zambrano, porque Carmen no se dedica a hacer un sistema apodíptico, argumentativo o historicista cronológico, sino que crea lo que llamaríamos constelaciones, ¿no? Constelaciones de imágenes y de pensamientos. Ella sostiene que hay que pensar en el arte como un arte que se, dice ella, edifica desde la mirada, un proceso creativo de confluencias entre el fotógrafo y al que llama ella el mirante, y sobre todo en relación con la imaginación estética. Es un libro claramente de ensayo, y esta cuestión es importante subrayarla. Hablaba Theodor Wiesengrund de Adorno del ensayo como forma, ¿no? Recordemos que el ensayo lo inventó Michel de Montaigne, y lo inventó para ir más allá de la escolástica y de la filosofía sistemática, de la geografía y de la glosa medievalizante y renacentista y académica, y dijo Montaigne: pensé escribir de lo que tenía más cerca y de lo que mejor conocía, esto es de mí mismo. Es decir, el ensayo aparece como un género marcadamente autobiográfico, y en este sentido de lo que habla Carmen en este libro es de sus pasiones de la mirada. Es un libro que tiene el carácter de un ensayo de las pasiones del mirar que ella misma tiene, en el que explora lo fotográfico, esa es la tesis fuerte, como ya lo señalaba antes, como continuidad de lo pictórico. La fotografía, dice Carmen, surgió o siguió el relato, donde lo dejó la pintura romántica, como un devenir natural, dice ella, del devenir evolutivo, del proceso evolutivo de las artes, más allá del pensamiento positivista y científico. Lo que le interesa a Carmen es la fotografía como idea, pero también la fotografía como acción. En la página 12 está el párrafo este de a la contra, que es como un momento en el que ella dice a la contra, ¿no? Y a por todos, como si hubiera en su mente una especie de contraofensiva, como si hubiera una actitud de contraofensiva. Pero sobre todo, ya lo he dicho, el tono del libro afortunadamente no es ese. Supongo que Carmen se ha tenido que encontrar en muchas ocasiones, y aquí algunos los detalla con discursos que quieren reducir la fotografía a un proceder mecánico y que quieren quitarle su condición de pensamiento y de imaginación estética. Pero en cierta medida creo que ahí Carmen estaba atacando o defendiéndose frente a enemigos ideológicos, pero en realidad estaba atacando a analfabetos. Por lo tanto, no había ninguna necesidad de atacarlos, ¿no? Porque a veces uno puede adoptar una actitud quijotesca, que es atacar a molinos de viento, pero en realidad estos ni son molinos, ni generan viento, ni generan energía. El que niega a la fotografía su cualidad de arte y de pensamiento estético, en realidad no tiene prácticamente argumento al que sujetarse y al que agarrarse. Por lo tanto, ella, en cualquier caso, necesita hacer un elogio, que son cosas que se está diciendo a sí misma, sobre todo porque está elaborando lo que ha sido su pensamiento estético durante años, ¿no? El primer capítulo se titula La mirada del espectador anima lo mirado, y esto es cierto, ¿no? El sujeto de la mirada y la relación entre la dialéctica sujeto-objeto es que el propio mundo nos mira, el mundo es omnivoyer, esto es el famoso seminario, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis de Lacan, y concretamente el seminario, la parte que se titula ¿qué es un tableau? ¿Qué es un cuadro? Bueno, esta cuestión de la mirada y del ver y de lo visto tiene que ver con esa mirada que dice Carmen con toda razón, siempre es una mirada cultural, siempre es una mirada que no surge de la inocencia del ojo, no surge de una mirada ideal platónica, ni de una mirada culpable bíblica, ni una mirada geométrico-cartesiana, ni una mirada jerarquizadora, ni es meramente una mirada colonial o patriarcal, aunque todas esas formas de mirar generan lo que llama Michael Baxendal, el ojo de la época. Es decir, esas formas de mirar generan historicidad, es decir, generan dispositivos de comprensión del mundo. La mirada territorializa, la mirada también puede ser desterritorializante, como señalaron Deleuze y Guattari en Mille Plateaux, en Mil Mesetas. Ella utiliza la imagen del perro andaluz, entre paréntesis de Buñuel, esto es de Dalí Buñuel, la película del 29, del famoso corte
del ojo, el claro de luna, la nube y luego la navaja de barbero cortando la mirada para mostrar que el ojo no es inocente, que el ojo está en estado salvaje. En todo el libro vi una enorme cercanía entre el tono de la escritura de Carmen y el tono de mi querido amigo John Berger, que Berger fue claramente un gran pensador de la fotografía y de las artes, con una enorme sensibilidad y con un gran compromiso, por cierto, también social. Y Berger, desde Ways of Sin, todavía ahora, quien no lo haya visto, debe hacerlo, los documentales de John Berger para la BBC, modos de ver, siguen siendo canónicos, es decir, siguen siendo referenciales de la forma en la que él enseña a mirar. Si lo busca en YouTube, John Berger, modos de ver, verá esos documentales, como también los de Robert Hughes, ex shock de lo nuevo. Y son materiales que hoy afortunadamente uno dice todo lo que hay en la red es malo, que va, una cantidad de material de primerísima categoría. Pues ese tono de John Berger sobre la fotografía, sobre el dibujo, su análisis de Tiziano, Ninfa y Pastor, pues no, está muy cerca de esa mirada poética. También ella va utilizando, por ejemplo, materiales de Jacques Aumont, un gran teórico del cine y de la mirada, un gran analista del rostro, o incluso llega hasta el ojo net de la joven ensayista Remedios Zafra. En cierta medida, la historia de la forma de mirar de Carmen Dalmau se puede también acercar a la historia de la mirada en Occidente que realizará Regis Debray, y cuáles han sido los modos del mirar, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con cómo hoy al mirar está presente también el tema del control escópico, del capitalismo de la vigilancia, del panoptismo, de que vivimos en el Palacio de Cristal, en el famoso Palacio de Cristal de la reina Victoria, analizado por Dostoyevsky en sus memorias de subsuelo, ¿no? Nosotros proyectamos imágenes, pensamos a través de las imágenes, pero también las imágenes nos codifican, nos encajan, nos vigilan, y sobre todo aquí también ella va a tomar, y aparece en muchos momentos del libro, al gran director de cine, fallecido no hace mucho, Jean-Luc Godard, para utilizar la famosa expresión de Godard, cogito ergo video, cercana al Stephen Dedalus de Ulises de Joyce, para ir más allá del tópico ese de que una imagen vale más que 1000 palabras. Lo mismo utiliza, por ejemplo, a Cavafis, o a Gauguin, o a Zoe Leonard, para subrayar que tenemos que negociar nuestra mirada. Bueno, esta cuestión del negociar la mirada, que cada quien negocie su mirada, es una frase de Las Histoires du Cinéma de Jean-Luc Godard, que aparece en el libro, creo que en unas 5 o 6 ocasiones, una frase sobre la que vuelve. Esta está en el capítulo de Toutes les histoires, todas las historias, de Las Histoires du Cinéma, es un momento en que sale la ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, de Stewart, ¿no? Y mirando por la ventana con la cámara fotográfica. Es un material que ha analizado Gerard Bachman, por ejemplo, en su libro El ojo absoluto, y luego pone que cada ojo negocie por sí mismo, ¿no? La idea de cada ojo negociando por sí mismo. Bueno, aquí una y otra vez Carmen vuelve sobre la caverna platónica, la famosa caverna de la República de Platón, los simulacros en las sombras y el esclavo que escapa para enseñarnos que hay otra llanura, que es la llanura diamantina de la verdad. Analiza en un momento en el que encuentra una foto que a mí pues, me ha apasionado, he dedicado muchas páginas en libros míos, que es la famosa fotografía de Pete Sousa, el fotógrafo oficial de la Casa Blanca, que hizo la famosa fotografía el 2 de mayo del 2011, una fotografía que aunque no hayáis visto la podéis recordar, es la fotografía de la boardroom, de la habitación de control, el día que han asesinado a Osama Bin Laden. Es una fotografía en la que sale Obama, Hillary Clinton, el jefe del Estado Mayor, Joe Biden, que estaba pre-marmorizado, que es como se encuentra ahí marmorizado, o mesmerizado, y también toda la Casa Mayor, y tienen los ordenadores y los vemos black, que están en negro, entonces han quitado las imágenes, están mirando una pantalla, lo que están viendo en la pantalla es el cadáver de Osama Bin Laden, y nosotros no vemos lo que ellos ven. Carmen Dalmau dice con toda razón que esa es una imagen central de la contemporaneidad, porque es una versión de las meninas. Si Pacheco le dijo a Velázquez ¿dónde está el cuadro?, pues nosotros al ver la foto de Pete Sousa diríamos ¿dónde está la imagen? ¿Y dónde está la imagen? La sociedad es una sociedad de la hipervisibilidad, del panoptismo, del control, del capitalismo de la vigilancia, pero es también una sociedad de la opacidad, de lo que se oculta, de lo que mostrándote todo en realidad te dejan que veas propiamente lo que ellos quieran. En esto que llama Carmen el gobierno trascendente, que es algo que ella compara con el tríptico de la Virgen
de la vida de la Virgen de Dick Boats, o también de nuevo con las meninas. Utiliza también en el libro, con muy buen gusto, las teorías de Georges Lieberman, que es un grandísimo historiador francés, un post-barbuquiano, sobre todo su revisión del pathos formel, pero también el estar ante el tiempo y las formas de las imágenes, pero también Lieberman, que ha sido un gran revisor de la obra de Godard. El segundo capítulo se llama, y voy a ser rápido, Giotto, la creación de una mirada. Ahí Carmen se va nada más y nada menos, para que veáis que aunque trata de fotografía, trata de más cosas, a la capilla de los Crosbeni de Giotto y analiza qué es ahí lo que sucede, pero sobre todo lo hace con una mirada contemporánea para llevarnos desde el periodo de Giotto, desde el Renacimiento hasta el Romanticismo y a los movimientos como el realismo, el impresionismo, y para ver cómo la mirada fotográfica surge ahí y cómo interactúa con esos movimientos, y sobre todo qué tiene que ver la fotografía con la ventana albertiana, con la ventana de León Battista Alberti como espacio de la construcción de la pintura, o con la perspectiva como forma simbólica que estudiará Erwin Panofsky. Ahí en ese capítulo ya empieza a encontrar un enemigo, porque ya mentalmente está a la contra. Ese enemigo se llama Starkovsky, y yo diría, parece nombre de ajedrecista ruso, pero no lo es. Starkovsky es una figura clave de la historia de la fotografía, porque tuvo una responsabilidad programática, ¿no? Starkovsky fue el comisario, el conservador jefe de fotografía del MoMA, y por tanto, si Alfred Barr tiene un papel determinante en el diagrama del desarrollo del arte del siglo XX, y Philip Johnson y Kurt Russell lo tienen en el desarrollo de la arquitectura moderna, pues también Starkovsky tiene el papel de haber sido el que codificó qué es y cómo se coleccionaba y cómo se exponía y qué era la fotografía, ¿no? Y también ahí encuentra una enemiga, que yo creo que es una enemiga que se la ha buscado ya porque ha querido Carmen, pero no tiene por qué serlo, Susan Sontag, con la que ella hace esfuerzos para llevarse mal. Pero no sé, o hace aquí como hace un gesto de no, contra Susan Sontag, ¿no? Porque Susan Sontag, pues en el capítulo que dedica a la caverna platónica en su magnífico libro, pionero, no en todo, On Photography, sobre la fotografía, pues no había hecho otra cosa que separar drásticamente la mirada pictórica de la mirada fotográfica. Yo fui muy amigo de Susan Sontag y cuando llegué a esas páginas dije, puse así en el borde del libro, no, puse así un no, como diciendo esto no voy a aceptar yo, más que nada porque las intenciones estratégicas de Susan Sontag eran otras. Susan Sontag escribe ese libro porque siendo muy adolescente, muy joven, Thomas Mann le ha dicho que vaya a la librería de su parte a recoger un libro, Los Buddenbrook, y se encuentra con las fotos del campo de concentración. Es decir, el libro trata de la relación entre fotografía y mortalidad. Es decir, no es para discriminar la fotografía de la pintura, es una reflexión sobre la finitud. Es decir, ¿qué tiene que ver la fotografía con la experiencia de la muerte? Como el libro de Roland Barthes no trata de la fotografía, la Chambre no trata de la fotografía, no es un libro sobre qué es la fotografía, cómo es la fotografía, ni es la fotografía, es un libro sobre la muerte, en este caso de su madre, por tanto es un libro que trata del duelo, qué hacemos cuando buscamos una imagen que representa todo lo que una persona significó para nosotros. Y ahí hace esa famosa reflexión de que las fotos no por casualidad se guardaron durante años en las cajas metálicas de coser, en esas famosas cajas de coser, o se guardaron ahí porque uno quiere coser su vida a través de la experiencia del recuerdo de las fotografías que tienen que ver con la elaboración del duelo. Por tanto, es una cosa diferente. Bueno, el siguiente capítulo se llama De los románticos a los impresionistas. Ahí habla de ese mundo de Caspar David Friedrich y también de las pistas fotográficas de Niepce, de nuevo de la ventana, de Solá, que hay una parte muy brillante sobre Émile Solá y los miles de negativos que tenemos de Émile Solá y de las escenas de la vida cotidiana, de Manet y del desayuno de la hierba, de Nadar, del pintor de la vida moderna. Recordemos cuando le pide Manet a Baudelaire que salga en su defensa, ¿no? Ahora tiran cosas contra los cuadros, bien. Es que en la época de la Olimpia de Manet hubo que contar a gente con paraguas para que se pusiera delante del cuadro, para que no escupieran y vomitaran sobre el cuadro. En los periódicos salía, la gente iba a vomitar sobre el cuadro de la Olimpia de Manet, porque es que era un insulto a la inteligencia. Olimpia, la pintura olímpica, Venus, la Virgen, una prostituta pequeña, una mucama negra y un putero que está llegando a la estancia. Y encima un gato negro que representa a Baudelaire, o sea, repulsivo. La gente iba allí a vomitar, a escupir, escupían, pero sobre el cuadro, eso era más que lo de ahora. Y realmente Manet pide ayuda y se la pide a Baudelaire, y Baudelaire le escribe una carta muy buena que dice: usted no es sino el primero en la degradación del arte.
para que te defiendan así es mejor tener enemigos, ¿no? Porque si como sabéis, Baudelaire escribió sobre la fotografía, lo recuerda Carmen, y él no escribió nada favorablemente sobre la fotografía, le fotografió nadar, los bellos retratos de Baudelaire, pero él no lo aceptó como un arte. Él cree que es solamente un dispositivo que da cuenta de la pulsión curiosa de la masa, es decir, es solamente una forma de alimentar la curiosidad que todos tenemos. Será el tragaluz infinito que nos dará constantemente basura visual, así lo describe. Tampoco le gustaba la escultura. Cuando escribe el pintor de la vida moderna, no elige a Manet, no elige al mejor pintor de la época, que es Delacroix, no elige a Courbet, con el que tampoco quiere tener relación, no elige a Nadar. Habría sido brillante que hubiese dicho que el pintor de la vida moderna es un fotógrafo, eso hubiese hecho que ya hubiese quedado otro camino para recorrer lo actual, y elige a Konstantin Guy, que es un dandy, que hace sketches, bocetos para los periódicos. Konstantin Guy ha ido a la guerra de Crimea y ha hecho dibujos de la guerra de Crimea, pero es que en la guerra de Crimea ya ha ido Roger Fenton y ha hecho fotos de la guerra de Crimea, es decir, ya se hacían fotos de la guerra, y él prefiere un tipo haciendo pequeños dibujos de la guerra que alguien que lo está fotografiando. Bueno, aquí, y voy a ir terminando, también pasa, por ejemplo, a analizar Psicosis, o mencionar Psicosis de Alfred Hitchcock, comparando el cuchillo de Psicosis, el famoso fotograma, con el cuchillo de Abraham, y con el sacrificio de Abraham. Pero también Ito Steyel aparece muy oportunamente en su libro Los condenados de la pantalla, sobre la caída libre y sobre la modificación del horizonte visual y la visión vertical del videojuego y de la inteligencia artificial y del 3D, y sobre todo cómo hoy tenemos la mirada puesta en nuestra mano con los portátiles, es decir, el papel que tienen los portátiles. Habla de Goya, habla de Turner, habla de la ubicuidad de la mirada, desde Paul Valéry, de nuestro mundo fragmentado. El siguiente capítulo se titula El ascenso de lo visible. De nuevo vuelve la caverna platónica, es decir, Carmen vuelve a entrar una y otra vez a la caverna platónica a ver qué sucede allí con los simulacros. Ahí trata en este caso de Courbet y de Baudelaire y de las relaciones entre los dos. Ahí habla también del punto de vista, en una parte dedicada a Martin Parr y las famosas fotografías de la gente tratando de sostener la torre de Pisa, y en cuanto cambias la perspectiva ves lo ridículo que se convierte esa imagen. También trata el tema de la muerte de la fotografía o de la posfotografía. Ahí presta atención o menciona a los miembros de la escuela de Vancouver, ¿no? Así llamados, a Jeff Walsh, que es claramente un storyteller, es un baudelairiano, ¿no? Es un pintor, fotógrafo baudelairiano, a Ian Wallace. Ahí ha fallecido hace nada a Rodney Graham, también acaba de fallecer hace un artista sobre el que yo trabajé y fuimos muy amigos. Ahí de repente aparece El sol del membrillo, que como todo el mundo sabe es un performance de Antonio López, ¿no? Y entonces dice que ahí se trata de fijar el instante. Gombrich, al que sí que le pegó un palo oportuno, recordando la acción en el Prado de María Jimeno, Queridas Viejas, ¿no? Mostrando cómo el libro de Gombrich es un libro misógino patriarcal, ¿no? Que las mujeres ni están ni se las esperan. También a David Hockney y su historia de las imágenes, y también aborda el problema de las cámaras digitales y los dispositivos móviles. El capítulo del punto de mira trata la idea del artista genial, de nuevo sale a reducir Swarovski, el del MoMA, también Thomas Struth, y ahí analiza, por ejemplo, la forma de fotografiar, por ejemplo, de Lisette Model, que fotografía dice ya con el estómago, de Struth, que has puesto en el Prado, que se acerca a lo pictórico, a lo pictoricista, de Penélope Umbrico, fotógrafa, que trabaja con Flickr, de fotógrafos ciegos, como Gerardo Niguenda, o Eugen Baccar, que perdió un ojo izquierdo, que es también filósofo e historiador, que entiende que es una fotógrafa no humana, ¿no? Una pata de tres patas, que presentó sus obras en esa exposición From Here On, que estuvo en los Racontres de Arles en el 2011 y que vino al Círculo de Bellas Artes que la trajeron, ¿no? O el gran fotógrafo del selfie, el mono Naruto, que se hizo el famoso selfie en el 2017, que además quería un gran debate porque como el selfie se viralizó y se generaba dinero, pues pensaron quién cobraba. Si ya sabéis, el macaco le quitó la cámara a un tipo, el mono se hizo un selfie, colgaron el selfie en la red y entonces daba dinero, pues el selfie se viralizó, se volvió viral, y entonces los ecologistas dijeron que tenía que cobrar era el mono. Entonces hubo un 50-50 en el que cobró el fotógrafo, al que le quitaron el teléfono, y el mono también ha recibido royalties por el selfie, lo cual es un tema, digamos,
muy epocal. Guillaume Flusser, que es un gran filósofo de la tecnología y que ha escrito también sobre el gesto, sobre el fotográfico, hay un libro suyo muy bueno, Caja Negra, también en síntesis, define al fotógrafo como una persona dedicada a reflejar en imágenes las informaciones no previstas en el programa de la cámara. Bueno, ahí, en el final de ese penúltimo capítulo, el punto de mira, Carmen recupera su ira a la contra y dice: existen fotógrafos que, si bien cuestionan este registro de lo real y basan su obra en un constante malabarismo, son al mismo tiempo voces autorizadas que hablan de posfotografía, anclando la fotografía en la escritura de luz. ¿Quiénes son los malabaristas estos? Porque pues podría ser Foncubeta, pero bueno, hay malabaristas, no ha querido nombrarlos, pero hay algunos malabaristas que se ve que tampoco le caen bien. Y last but not least, el último capítulo, a vueltas con el aura. ¿Y con qué comienza? Pues otra vez con la caverna de Platón. Un momento como una cierta querencia por volver a la caverna de Platón de Carmen, las sombras en el muro. Dice con razón que hoy solo vemos sombras, que la fotografía no es una mera imagen mecánica, solo centrado en el ensayo, que fotografiar, página 102, es activar la mente y la mirada. Y sobre todo que no hay que pensar en los términos del aura benjaminiano, sino que, como dice en la página 110, lo siguiente, que es la definición, yo creo, del libro: considero la fotografía como parte de la historia de lo visible desde el romanticismo y como continuidad natural de la pintura en el devenir de las imágenes. Con sus singularidades, la imagen fotográfica forma, dice Carmen, parte de la historia de las imágenes. Y también tiene, aunque lo sugiera ahí, yo quiero subrayarlo, y creo que lo dice y yo lo subrayaría, tiene esto relación con la reflexión filosófica, con la filosofía. De hecho, ahí cita unas consideraciones de Todorov, de Stefan Todorov, que yo creo que también hay una filosofía de la fotografía, que no es algo que se le añade, sino que en el trabajo fotográfico hay una dimensión reflexiva que es inmanentemente filosófica. Como también el trabajo de la historia, del arte requiere de la estética. Es muy frecuente que se diga: no, la historia del arte sin estética. Pues a mí, si la historia del arte no tiene estética, es descriptivismo cronológico, secuencial o quién sabe qué, pero en realidad, como señaló Georges de Lieberman en su reflexión sobre la biblioteca Barbour, que lo desarrolló en el catálogo de Atlas, como tener el mundo a la espalda, cuando él fue al Barbour Institute y fue a los anaqueles que llama Barbour sistemático-fundacionales, ¿qué es lo que se encontró allí? Se encontró el origen de las especies de Charles Darwin, la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, el nacimiento de la tragedia, el espíritu de la música de Nietzsche. Se encontró libros fundamentales de la constitución del discurso de la modernidad y se dio cuenta de que ahí estaban todos los libros de filosofía y de estética, que son la base del pensamiento histórico y del pensamiento de la historia del arte. Porque si no hay hermenéutica, si no hay interpretación, la mirada interpreta, es decir, no es mecánica. Ni siquiera era mecánica la pretendida mirada mecánica de Andy Warhol, que no lo era, que era una mirada traumática, que era una mirada reflexiva, que era una mirada filosófica. Aunque su libro Mi filosofía de A.B. de B.A. es una parodia, pero que es un pintor y un artista que utiliza la fotografía también y la serigrafía en una clave reflexiva sobre nuestro tiempo, es algo innegable. Y por último, y cierro, y también tiro otra imagen de las que tenía ya en el PowerPoint apropiándome de ella, pues por supuesto el libro está basado en el sujeto ausente, que no es solo Velázquez, que también está en el PowerPoint que está aquí, sino que el sujeto ausente es en realidad el aposentador, que siempre sale ahí al fondo y no nos fijamos tanto en él, ¿no? José Nieto. Este es el protagonista de la historia de la mirada, ¿no? El aposentador, el que abre la puerta, el que crea una perspectiva, el que sujeta el cortinaje, como vemos en el cuadro, ¿no? El que sujetando el cortinaje da paso a la luz, dice Carmen, convirtiéndose en un punto de fuga y en alguien que tiene el secreto de la mirada. Porque el que ha visto el cuadro de Velázquez es José Nieto. Él es el que lo ha visto. Las otras están siendo pintadas, los reyes están en el espacio del espejo y lo ha visto Velázquez, que lo está pintando, pero el que ha tenido la distancia para verlo es, en el último momento, José Nieto, que es alguien que se ausenta, pero que nos abre un punto de fuga, un punto de salida. El objeto, dice Carmen Dalmau, el objeto o el sujeto mirado no existe hasta que es mirado desde la experiencia del que mira, como surge el milagro en Las Meninas. Dice Borges en un texto: un templo de Esmirna y unas ruinas griegas se han salvado porque hoy alguien las ha mirado. Es una frase en realidad del famoso obispo Berkeley,
del idealismo de Berkeley, que dice: ese es el ser percipi, ser es ser percibido. En el fondo, el deseo es el deseo del otro, es decir, todo por una mirada. Por eso el libro de Carmen es una puerta entreabierta. Es una puerta entreabierta. En la página 113 se recuerda de la mano de George Lieberman una puerta entreabierta que habitualmente está cerrada, que es la puerta de la ley, esa puerta de la ley kafkiana, y esa puerta, hay que decirlo, es una puerta que nos está esperando. Y que en el relato de Kafka al final se abre cuando él está agonizando, pero es porque no se atrevió ni a llamar. Por lo tanto hay que abrir la puerta, y abrir las puertas que compartimentan las experiencias artísticas, estéticas, culturales y reflexivas para no getificarse, porque a veces uno está metido en el gueto sin darse cuenta ni siquiera de que está bunkerizado, que su mente aún no permitió que entrara aire fresco ni encontró una puerta como la que abre el aposentador. En este sentido, el libro, y termino, de Carmen es un bello tejido, es un bello texto, un tejido reflexivo a la manera de lo que propone Aurora Fernández Polanco en sus concepciones de una forma de hacer historia, que son derivativas de George Lieberman, cuando habla de la necesidad de tejer otros relatos. En la página 115 dice: nos interesan las imágenes fotográficas por su capacidad de dejar de ser objetos y transformarse, dice Carmen, en procesos de pensamiento, porque se trata de pensar el mundo y los cuerpos con el trabajo de los ojos. Por tanto, muchas gracias, Carmen, por escribir este libro. Volver a agradecer a todos los que estáis aquí presentes, a la Sociedad Fotográfica y sobre todo a Castro Prieto, porque Fernando Castro, estoy con la fotografía, Fernando Castro, porque yo creo que te has leído el libro y has acertado, o sea que después de lo que has dicho un poco puedo decir yo sobre lo que he escrito, porque además yo siempre digo una frase que decía Pierre Vilar sobre por qué él escribía ensayos, ¿no? Y el gran historiador. Y decía que escribía ensayos porque lo que quería era multiplicar los ángulos de visión sobre un tema. Entonces, es lo único que he pretendido yo aquí. Mi posición en la contra está hecha para provocar en el sentido al lector fotógrafo, porque una cosa es el mundo académico y otra cosa es el mundo en el que yo me muevo más, que es de fotógrafos de escuelas de fotografía, talleres, no sé qué, en el que efectivamente, afortunadamente está empezando a cambiar, pero sí, es esa resistencia que has podido notar en el que piensan. Cuando yo empecé a trabajar en que la fotografía es una técnica, ¿no? Y no se salen de ahí. Y de hecho, claro, es que la mayoría además de los clientes, de los estudiantes de estas escuelas, lo que necesitan es perfil técnico. Entonces, es muy difícil a esta gente desmontarle el perfil técnico. Cuando yo empecé a trabajar, a colaborar, dando nociones de historia del arte, en la escuela de fotografía, en el máster, porque el director del máster me llamó, porque decía, a estos fotógrafos les hace falta que alguien les cuente, les lleve al Prado a ver las meninas, porque no habían ido al Prado a ver las meninas. Y era gente que estaba inquieta por la creación de imágenes. Y cuando yo empecé a dar estas clases, entonces me di cuenta que lo único que me hablaban eran de objetivos, de cámaras, de películas, de las luces, y yo le decía, pero mira qué bien, digo, pero ¿qué me quieres contar con esta imagen, ¿no? ¿Qué vamos a analizar los símbolos que estás utilizando, la iconografía? Y había una verdadera resistencia a desmontar ese concepto sobre qué era la fotografía. Entonces esa es mi contra en el sentido de intentar provocar a estos fotógrafos que afortunadamente yo creo que
que cada vez son menos y que va cambiando y que va entrando este nuevo conocimiento, pero y quizá empieza a entrar en los fotógrafos, pero no tanto en los militantes, o sea, no tanto en los espectadores de exposiciones de fotografía, también. Entonces va a la contra de ese pensamiento, que es el pensamiento dominante, o que yo creo que es el pensamiento dominante a la gente que se aproxima por primera vez a lo fotográfico. Entonces, esa es la contra. Sotán, por supuesto, que no me quiero meter con ella, pero sí digo esa parte porque hay una parte en ella que sí está como celosa de ese poder de la imagen. Para mí ella me parece que es fundacional su escrito sobre la fotografía, y además su primer capítulo pues, empieza en la caverna. O sea, que si yo hago referencia a la caverna, ella titula un capítulo que es en la caverna. Y a mí me parece que es uno de los libros muy válidos. Pero otra de las cosas que pasa con lo fotográfico, o con la fotografía, por eso me animé a escribir el ensayo también, a la contra, porque dije, pues todo esto que he estado viviendo durante 20 años, vamos a dejarlo reflejado en el ensayo, es que la fotografía, o sea, que ha habido ensayos seminales, Benjamin, Bartres, por supuesto, que además no hablan tanto de la fotografía, sino como de imágenes, porque Bartres está claro, ¿no? Es un duelo con la muerte de su madre, y son tan, para mí estos tres son claves, ¿no? Son como los que yo siempre mando leer cuando me preguntan ¿qué libros puedo leer sobre fotografía? Empieza a leer Benjamin, Bartres y Sotán, y luego seguimos hablando, ¿no? Entonces, me parece también que podemos empezar a volverlos a leer y a releer, porque todos estos libros que son clásicos, que son fundacionales, que nos han dado un cuerpo teórico para el que tirar el libro, como que no se ha revisado poco. Bartres, por ejemplo, ahora se le está empezando a revisar más, pero los demás se les ha revisado poco. Entonces yo creo que a veces conviene empezar a revisarles, pero precisamente desde el aprecio y desde el reconocimiento de que son unas figuras fundamentales. Me alegra muchísimo además lo de que hayas hecho referencia a la razón poética de María Zambrano, porque para mí yo creo que ha sido la vía para poder hilar, ¿no? Yo no tengo una forma de escribir muy lineal, sino que vuelvo al mito de la caverna y lo retomo y lo dejo y vuelvo a retomarlo, o sea, es más rizomática en ese sentido. Y por supuesto que hayas hecho referencia a Berger, ¿no? Porque está claro que Berger y sus modos de mirar, ver, es una de las referencias fundamentales de este libro, porque me parece que Berger sí aporta ese aire, o sí aportó en su momento ese aire fresco, lo que has citado en el reportaje de la BBC, que de verdad os aconsejo, los que todavía no lo hayáis visto, que lo veáis porque está de libre acceso. Y es lo que decías tú, hay que aprovechar las ventajas de la red, ¿no? Yo digo, hay que colonizar las redes, y esta es una de las ventajas. Entonces yo creo que Bartres, con este aire pseudo, ¿no? de los años pop, de siglo navajero, porque la primera escena que la relato yo en el ensayo, que aparece con la navaja en la National Gallery, es, ¿no?, completamente llamativa. Entonces me parece a reivindicar un punto desde el que puedes empezar a pensar las imágenes fotográficas, ¿no? Y entonces me ha parecido fantástico que hayas hecho referencia, que el elogio tiene a María Zambrano y a Jan Berger como ejes, porque es verdad, porque son dos ejes que están ahí. Y luego, otra de las cosas del elogio es, si es que lo has dicho tú todo también, que es reivindicar desde la portada. Nada más parece que habíamos enlazado la presentación, enlazar desde el elogio de la mirada, porque es verdad que la contra es para todos esos otros fotógrafos y la portada es para los fotógrafos que sois y fotógrafas como los que estáis aquí. Y entonces
porque ya solo la portada y el título es una declaración de intenciones. El libro podría haberse llamado Contra la fotografía. Es más razón poética el elogio de la mirada. Y entonces hay la portada es clave para mí. Y además es la única foto que aparece en el libro, la única fotografía, porque me parece que es como una puerta de entrada perfecta, que tú lo has dicho, ¿no? Que es las Meninas. Es el espacio de Emilio Peña, fue un antiguo alumno, es arquitecto de formación, y entonces como arquitecto estudia el espacio pictórico de los cuadros, pintura holandesa y las Meninas, y hace maquetas y después fotografías y maquetas. Entonces me parecía que era una imagen perfecta, ¿no? Para ser el preludio de lo que quiero contar. Entonces el libro empieza directamente en la portada con esta foto de Emilio. Y utilizo la palabra mirante además, porque como tú bien has dicho, el mirante le doy una carga muy activa. Le doy la carga porque podía el espectador, que es la que solemos utilizar, porque de hecho mirante no existe en el diccionario. Y cuando me corrigieron, el corrector me decía, vamos a cambiar la palabra mirante. Y yo, no, porque igual que existe oyente, existe para otras artes, existe la palabra de actividad, pero para la palabra de mirar no existe el mirante. Y yo creo que es reivindicar un espectador activo, una mirada activa. Y que es la que termina de contemplar, de completar la imagen. Y por eso es las Meninas, porque en las Meninas hay un juego de miradas, como tú bien también has dicho desde Foucault, ¿no? Ya está bien descrito. Y hay un juego de miradas que es la de la mirada del espacio ausente, que es la de los reyes, ¿no? Aquí, ¿no? Que es la de los reyes en el espejo. La mirada de José Nieto, que es el único que sabe realmente el único que puede ver el cuadro y actúa con el espectador, con el mirante como figura eco además, ¿no? Para que podamos mirar. La mirada del propio artista, del propio Velázquez, que además la mirada de Velázquez es una mirada interesante, ¿no? Porque es una mirada hacia la idea, porque también has recalcado tú algo del ensayo que yo hago referencia continuamente, ¿no? Y es que para mí lo fundamental es la idea, el pensamiento. Y cuando decías, por ejemplo, aquí has mencionado Fontcuberta, es verdad que está ahí Fontcuberta en lo postfotográfico, y ahora diré si quieres por qué, pero, por ejemplo, Fontcuberta tiene uno de los grandes hallazgos que yo le escuché en una conferencia, y es que él dice que la fotografía debería enseñarse en las facultades de filosofía. Y entonces yo creo que, porque él cree efectivamente que la fotografía es una forma de pensamiento y está a través de sus libros. Lo que pasa que en cuanto a la postfotografía, yo creo que a él le viene muy bien hablar de postfotografía para validar su propio trabajo creativo. Pero si entendemos la fotografía como una continuidad de la imagen, por ejemplo, en esta plataforma para la creación del centro de fotografía, mi pelea y mi contribución, aunque parezca redundante, ha sido introducir imagen, centro de fotografía e imagen, porque le damos una continuidad. Y sin embargo, hablando de postfotografía, parece que la estamos, ¿no? La muerte del arte, la muerte de la imagen, la muerte de la fotografía. Entonces, es en esa cuña en la que, por supuesto, Fontcuberta, porque yo creo que tiene además ese hallazgo, que yo fue el primero que le oí decir que la fotografía era una forma de pensamiento. Y en este caso, Velázquez es el que está pensando, no nos está mirando los ojos de su mente, ¿no? Realmente está creando el cuadro. Y luego esta otra imagen, que es la de Struth, que es la mirada del espectador. Y Thomas Struth, fue un trabajo, fue el primer fotógrafo que entró en el Prado realmente, y que le dejaron trabajar en el Prado. Además él trabaja con cámaras de placas enormes,
le dejaban trabajar en el Prado. Él contaba que se colocaba yo estuve viéndole cómo trabajaba, entonces en una gran escalera con la cámara de placas en alto, pasaba desapercibido, parecía un operario, y entonces esperaba, ¿no? Hacía estas imágenes que luego fueron la primera vez que entró la fotografía en el Prado y en el que él estaba mirando al espectador, ¿no? Entonces se completa porque ahí está en el juego del espacio de las meninas. Es que realmente cuando te colocas en esa sala te atrapa el espacio, ¿no? Entonces ahí entra este juego de miradas. Y esto que decías de la contra, mira, parece que había pensado también con tu discurso la presentación. Porque por ejemplo, es una foto del Museo de Bellas Artes de Bilbao, la nueva, como están ahora recolocando las salas, y estuve en Bilbao hace poco. Entonces, que confrontan obras contemporáneas con obras clásicas de la colección, ¿no? En este caso es Artemisia Gentileschi y Ivona Gamberi. Pero cuando vas a ver la fotografía, entonces por eso está en mi contra, porque todavía la fotografía, cuando vas a ver la fotografía, está limitada a Collado, y bueno, la madre es mi madre, pero las dos, ¿no? Este cuadro de María Casal, no, creo que sí, y Collado. Y es la única vez que aparece en el Museo de Bellas Artes la fotografía, en la nueva colocación y interactuando con el arte contemporáneo. Entonces, por ejemplo, el Reina, o una de las cosas que cuando en la plataforma discutíamos si debía haber un centro nacional de fotografía, era la directora anterior de Bellas Artes, ¿no? María Jiménez, María Dolores, sí. que estuvo mucho tiempo y haciendo una labor interesantísima. Además, ella decía, pero no hace falta un centro de fotografía porque la fotografía ya ha entrado en los museos. Y es verdad que la fotografía ha entrado en los museos, pero ha entrado todavía de forma tangencial, de forma subsidiaria, de forma como archivo, de forma como documento, y se ve la nueva colocación de vasos comunicantes del Reina, no la maravillosa exposición, por ejemplo, de Pérez, no, la que hay ahora de Jorge Ritter. Por ejemplo, es una maravillosa exposición de fotografía, ¿no? Que vuelve a reivindicar, y una lectura de Walter Benjamin, y sigue un hilo de la fotografía social y obrera y la fotografía democrática. Entonces ahí, por ejemplo, ha lavado todas sus culpas de vasos comunicantes, ¿no? Pero el tratamiento de la fotografía todavía es, en ese sentido, como auxiliar, como marginal, como arte menor, entre comillas, de alguna manera, ¿no? Entonces, por eso es mi contra todavía, al moverme más en este mundo de la fotografía. Y sobre todo, por ejemplo, Swarovski, ¿no? Que has dicho otro de mis contras. Ahí sí que estoy en la contra, ahí sí que no le voy a defender. Y, a ver, le voy a defender. Es verdad que estuvo 40 años en el MoMA, y es verdad que el MoMA, lo que sabemos de fotografía, lo que conocemos de fotografía, nuestra mirada sobre la fotografía está conformada desde el MoMA, el anterior conservador y después él. Pero tienen por ejemplo, sus libros, El ojo del fotógrafo, la nueva mirada fotográfica. Ha nacido una nueva manera de mirar, continuamente con ejemplos de nueva manera de mirar, que no es una manera de mirar, es la mirada de época que tú mismo has citado antes. Es la mirada que va cambiando, es la mirada que va evolucionando, es esa mirada que se va modificando según este ojo continuo que nos va transformando, como nos está transformando ahora la mirada del dron, ¿no? La ruptura del horizonte de Ito Steyer. Y entonces, eso sí que, porque yo creo que dándole por un lado a la fotografía una importancia en el MoMA y un cuerpo teórico, sin embargo la aparta del resto de la historia de las imágenes, la aparta del resto de la historia del arte y además del resto de la historia de la mirada, porque es como
como si los fotógrafos de repente llegaran como si fueran un platillo volante, que aterrizaran a hacer fotos y se olvidaran de la historia de las imágenes. Cuando si conocemos todos la historia de la fotografía, sabemos que desde el principio todos los fotógrafos habían sido pintores o habían estado educados en academias de pintura. Incluso el que él pone como lo utilizo yo también como ejemplo en el ensayo, como ejemplo de fotógrafo amateur, que es Henry Lartigue, cuando es un aristócrata que tiene profesores de pintura desde los 4 años y se forma en academias de pintura prestigiosas. Entonces, ese amateurismo del fotógrafo que de repente empieza a mirar de manera distinta, y por eso son además equipos que rescato. Voy a hacer porque voy a saltar estos temas. Bueno, ahora volverás. Está Iberti y Hockney, que es otro de las claves también. O ¿no? Es que es Cartier-Bresson, y después si Cartier-Bresson, el famoso estate decisivo, pero si es que tiene formación pictórica y termina pintando. O Molonadi, ¿no? Molonadi primero hace fotografías que luego pasa a pintura. Entonces, pero sobre todo lo que... estos son los ejemplos que os quería poner, ¿no? Cuando yo hablo de, parece que algo más se olvida, esa continuidad y esa formación de la pintura, y entonces la Capilla de la Arena de Giotto, es que hay encuadre fotográfico, las figuras están ancladas al marco. Tradicionalmente cualquier libro de fotografía y historia de la fotografía dice que los pintores impresionistas empiezan a pintar anclando las figuras al marco porque lo están viendo en imágenes fotográficas. Y cuando empiezas a ver pintura, dices, pero si es que desde el siglo XIII hay anclar el marco. Y entonces, en este caso es porque además le está dando una intención narrativa para generar movimiento, son como fotogramas realmente, ¿no? Como escenas fotográficas, o en esta otra, ¿no? Que corta el cuerpo para hacer la procesión, o en este otro ejemplo, ¿no? De los camellos, que están la primera vez que aparece iconográficamente el camello en la historia de las imágenes, pero además es que lo corta directamente y dices, ¿por qué lo hace? Por un sentido narrativo, ¿no? Que luego la fotografía sigue haciendo, ¿no? Porque encuadrar realmente no necesitas cortar, tú puedes encuadrar y configurar la realidad como quieras desde el visor de la cámara. Hay encuadre fotográfico en las meninas, porque en las meninas el Nicolasillo, que está en la ventana, que es el espacio que ya de la luz que no se ve pero que nos mete en la obra, hay un corte de encuadre fotográfico. O hay, por ejemplo, representación de movimiento, hay representación de movimiento en las hilanderas. En las hilanderas, la rueca es una representación de movimiento, y creía que traía, bueno, hay una obra del siglo XVII que está en el Rijksmuseum, o los impresionistas pues siguen haciendo lo mismo, ¿no? Pues, el movimiento de la rueca. O en las cuevas de Altamira y en las cuevas de Chubut hay este famoso cerdo de las 8 patas, o el bisonte, ¿no? de las 3. Podemos equipararlo en el anacronismo, pero es que yo creo que una de las ventajas que tenemos en la historia del arte, que no tanto en la filosofía, porque el otro día hablaba con una amiga filósofa y me decía que últimamente el anacronismo en filosofía estaba un poco mal visto. Pero, no lo sé, pero yo creo que en historia del arte me parece una ventaja fantástica que podemos jugar con el anacronismo. Lo que hicieron hace 15.000 años nuestros antepasados no lo podemos saber más que por hipótesis. Pero sí podemos jugar con esta pintura rupestre, con el fusil fotográfico de Bertrand y la representación del movimiento. Entonces, que también lo tenemos, ¿no? O que eso ya es sabido, que es por lo que se empieza también, ¿no? A hablar de la simbiosis entre fotografía y pintura, que es el momento de Baudelaire también. Fíjate, yo con Baudelaire, que efectivamente es un gran detractor, ¿no? Si dejamos que la fotografía se apodere del mundo, como era la imagen del mundo, pero tenía cierta razón de alguna manera, porque cuando él elige a este pintor de la vida moderna, a este pintor secundario,
Lo está haciendo porque, claro, Fenton, es verdad que está la fotografía, pero la fotografía de Fenton es una espía de la reina Victoria de Inglaterra. Entonces, Fenton no se ven los muertos en el campo de batalla. Y sin embargo, los dibujos sí aparecen muertos en el campo de batalla. Y eso lo está viendo Baudelaire. Igual que está viendo Baudelaire que Degas, cuando le mandan a hacer un retrato de la princesa de Metternich, pues está utilizando una fotografía de Lisdegui. Y además sin ningún pudor, o sea, porque es que no añade ni la mano que le falta a la dama, ¿no? Y todo Degas es fotográfico, todo, absolutamente todo, porque él hace primero fotografías de las bailarinas. O sea, muchas veces cuando lees libros de Degas dices, es que parecen instantáneas fotográficas, es que son instantáneas fotográficas trasladadas luego a la pintura, ¿no? Y o en el caso de Courbet, que todavía es más llamativo, porque Courbet es ese pintor que yo lo cito, ¿no? En el que se está enfrentando a la fotografía que empieza a aparecer como, Dios mío, ¿no? Este autorretrato de que nos viene encima, ¿no? Que el mundo se nos echa encima, como echamos la columna Bandón o derribamos. Pero es que en este retrato de Proudhon está utilizando fotografía, o sea, y además pero directamente, o sea, es que podemos hacer el juego de los 7 errores interrogantes, y es que es literal, o sea, no es una proyección directa de fotografía, ¿no? Entonces, fundamentalmente lo que estoy es reivindicando y por eso estaban estas imágenes anteriores, que me he saltado porque vamos todo el tiempo, pero estas imágenes anteriores de la escuela de Vancouver, que yo creo que es este sería el anacronismo, ¿no? Reivindican Yariri Habermas, que para mí, los que también cito en el ensayo, me parece fundamental en su reivindicación del anacronismo. Y esta otra imagen, que tenía por aquí, que es como en este ojo continuo y en este ojo que vamos cambiando. Por ejemplo, el MoMA nos hizo ver la fotografía como fotografía de calle, fotografía de documento, fotografía... Y es lo que, de alguna manera, en este sustrato en el que yo quiero ir a la contra, ha quedado. Y es por lo que ahí sí que es el único punto en el que estoy realmente a la contra, no por lo que nos ha dejado el penitenciario fotográfico y de toda la escuela maravilloso, ¿no? Porque si no fuera por ellos, Friedlander, Winograd, Diane Arbus no serían lo que son hoy a nuestros ojos, porque lo que hace además es individualizar esas miradas. Pero también eso hay que volverlo a recontextualizar, yo creo. Y en esta continuidad de las miradas, yo creo, y una de las cosas que a mí me gusta cerrar es confrontando Las Meninas, que para mí es la portada del libro. Y yo creo que ahora tenemos que empezar a mirar, nuestra mirada está volviendo a cambiar hacia el Jardín de las Delicias. Y aunque sea contar una anécdota personal, pero yo hace mucho que voy detectando, que yo voy al Prado con los alumnos continuamente, ¿no? Porque mi labor en una escuela de fotografía, en esta escuela fundamental, es llevarles al Prado, a los museos y analizar las obras, que además pueden aprender desde composición, luz, cromatismo, o sea, pueden aprender un montón de cosas. Y voy observando que a medida que va pasando los años, Las Meninas se van quedando vacías y el Jardín de las Delicias se va llenando de gente. Y constaté en la última vez, porque tengo un nieto maravilloso de 3 añitos, y dije, vamos a llevarle a ver Las Meninas, pero solo el perro, vamos a llevarle a ver el perro de Las Meninas. Y él se fue fijando en los perros, como le gustan los perros, pues vamos a entrar por la puerta grande, ¿no? Por la que hay que entrar, y vamos a ver Las Meninas. Bueno, estuvo 5 minutos interesado en el perro, en Nicolasillo, que si le ponía el pie, que si no le ponía el pie. Luego vio los otros perros de los otros cuadros de alrededor.
Pero ya nos fuimos y dijimos, bueno, vamos a la tienda que compres un imán para recuerdo. Y ya nos vamos a la tienda y según vamos mirando las imágenes o las postales, en lugar de las meninas, dice, ¿y este? Como diciendo, esto que está aquí, que era el Jardín de las Delicias, dice, este no me lo habéis enseñado. Y entonces nos quedamos como diciendo, ay, ¿quiere enseñárselo? Y entonces nos fuimos a ver el Jardín de las Delicias. Las meninas habíamos estado solos, eran, bueno, el sábado 11 de la mañana, pero habíamos estado solos. Llegamos al Jardín de las Delicias, imposible. Nos logramos acercar porque con un niño la gente es diferente y nos dejaron pasar a primera, pero nos costó llegar a primera. Se quedó estupefacto con el Jardín de las Delicias. No había manera de aparcarle de allí. Y además, claro, no solo había un perro, es que había un perro, había una jirafa, un elefante, un pez. Pero yo creo que sí es sintomático de que nuestra mirada ha cambiado. Y curiosamente es un cuadro que además es de pleno Renacimiento, pero en mirada medieval, porque nos está contando una historia medieval. Pero como hay una fragmentación de la mirada, no hay una línea del horizonte clara, no es la ventana albertiana hasta que hemos estado acostumbrados a mirar, es más una mirada más actual de Ito Steyer, ¿no? De esta ruptura de la línea del horizonte. Yo creo que ahora tendríamos que empezar a investigar por esta nueva manera de elogio de la mirada. Bueno, podemos seguir. Yo creo que el público tiene que... Yo si Fernando quiere puntualizar algo, si no, micrófono para el público, para que haga preguntas. Si quiere puntualizar algo. No, yo creo que sí, también queda clara todo y he marcado también cosas del libro. Evidentemente escribimos siempre desde un lugar, ¿no? Como he dicho en el primer libro, hay una historia de las miradas, hay unas formas de mirar, y está claro que ahora que lo contabas, es cierto que ella escribe y está escrito el libro para intentar animar a tener una mirada que no sea una mirada dominada por el fetichismo de la técnica, ¿no? En la medida en que pues yo escribo desde el punto de vista de tener alumnos de filosofía, de historia del arte, de música, de arquitectura, de los que yo doy, pues también esos son muy disciplinarios, porque los que son filósofos van de filósofos, o sea, que hay unas parcelaciones burocráticas, pero digamos, yo desde el primer día les animo a que tengan en cuenta que hay un ensayo que es capital, bueno, no es un ensayo porque no escribe ensayo, hay un texto fundamental de Martin Heidegger que se titula La esencia de la técnica. También está su mítico libro El origen de la obra de arte, donde explica cosas muy parecidas a lo que explica allí, en la que él retoma la palabra tekné. Los griegos no tenían la palabra arte. Cuando se dice vamos a hablar del arte griego, pues el que lo dice tiene que empezar explicando cómo va a hablar del arte griego si no existía la palabra arte. Los griegos no tenían esa palabra. Los griegos tenían la palabra tekné, que es una palabra que es sinónima de praxis, poiesis, génesis. Es una palabra que significa producir. Entonces ellos hablan de tekné poietike, técnica poética, y entonces de técnica técnica, de técnica tecnología. Pero dice Heidegger que si volvemos a pensar esa palabra, la esencia de la técnica no es la tecnología, la esencia de la técnica es la poética. Por eso dice tekné poética, técnica poética. En ese sentido, la técnica es una forma de la poiesis, una forma de producir poético. Por tanto, yo les digo, vamos a ver, cuando se vienen a esos debates técnicos, tendremos que saber que son debates poéticos. Esto quiere decir que son estéticos y son retóricos y que tienen que ver con la hermenéutica, que es la forma fundamental de producir. Theorein, teoría, significa la vida de la visión, la divina vida de la visión, eso está en Platón. Diotima Mantinea, que es la que le enseñó a Sócrates lo que significaba mirar lo bueno, que es bueno, bello, verdadero, le dice que esa vida de la visión es una vida que surge del placer sensorial, que siempre está unido al placer cognitivo. Por tanto, el placer de la mímesis es un placer reflexivo.
como eso se lo cuento al empezar, yo les digo, esa cuestión de que el saber técnico, todas las disciplinas necesitan de un adiestramiento técnico. Y es fundamental cuando yo doy clase de arquitectura, porque se adiestren en el diseño, en el análisis de materiales, en el reconocimiento de formas. Uno que va a estudiar filosofía tiene que adentrarse en el conocimiento sistemático estructural de los textos y tiene que aprenderse eso, como también uno tiene que aprender análisis formal en el estudio del arte. Pero luego a partir de un momento, eso no es la historia del arte, ni eso es la filosofía, ni eso es la fotografía, ni eso es la pintura, porque a veces uno vaya a clases de pintura y te hace... Pero profe, porque yo hago clases también más de pintura, pero y hago una... ¿Cómo hago y cómo preparo la tela? Y uso cola de conejo, y cómo pongo una media pasta, y digo, pero chavalote, hay que venir como en el ejército, con el arma preparada. O sea, ya no, o sea, si no han enseñado esa fase, aquí estamos en la fase de los profesionales del tiro. Esto es la clase de francotiradores. O sea, nosotros ya tenemos que fijar objetivos. No estamos ahí limpiando el arma. Entonces estamos ya en otra fase, que es la que viene luego. Por tanto, todos nos hemos adiestrado de la misma forma que cuando uno va a escribir no plantea una vuelta a la cantidad de Palau, ¿no? a los problemas de la alfabetización coloquial, habrá que construir, ¿no? Habrá que tener retórica, gramática, sintaxis, semántica, conocimiento de cómo se escribe. Esa es la base. Por tanto, yo creo que hay muchas veces que la gente llega ahí como resuelve con la técnico. Bueno, pues al psiquiatra directamente, o sea, no sabes de dónde ha venido, o sea, no te sirve de nada, no te va a servir de nada lo que te diga, porque el problema técnico va a estar sostenido en problemas poéticos y las decisiones que haga, o si no, bueno, hay gente que quiere resolver, ¿no? Y en realidad quiere, como cuando vas a una escuela de pintura y dice, profe, ¿no me daría usted unas pinceladas a ver si me corrige el cuadro? ¿Y qué tal si te lo pinto yo? ¿No? Porque yo digo, pues te lo pinto yo, pero te lo pintaré no como una resolución técnica. Es más, como sabéis, hay una dialéctica inversa entre el momento en que tú te sobrepasas y te pasas de tuerca en el dominio técnico y te conviertes en manierista o en un tecnicista. Decía Almodóvar, que a mí no me gusta, cuando no tenía conocimientos técnicos hice buenas películas y luego la cosa cambió completamente. Claro, hay momentos que hay gente que son virtuosos de la técnica, ¿vale? Pero eso es exhibicionismo. A mí eso me parece que eso no tiene alma poética, eso no tiene ningún interés. Y solamente una puntualización. Sí es muy interesante porque evidentemente cuando sale el término mirante, pues dice, no, mira, es una invención de un término, pero claro, es cierto que en España y en español, pues, ¿cómo pones una palabra para esa pasión de la mirada, ¿no? Para no crear la distancia de la espectaduría o del espectador, porque claro, de ese modo de mirar saldría mirón. Pero si uno dice es que es un mirón, pues esa es la palabra voyeur, pero la palabra voyeur tiene una connotación de una mirada furtiva, de ahí sale fisgón, ¿no? Un elogio del mirón y del fisgón, pero también la diferencia entre, que esta es una diferencia muy estudiada entre mirada y visión, en qué se diferencia la mirada y la visión, en qué se diferencia mirar de ver y cuál es la condición intencional de la mirada y la visión. Es una lógica que analizó, por ejemplo, Jean Paris en su gran libro El espacio y la mirada, el libro de Jean Clair, su elogio de la mirada, que es un libro también estupendo que está en Seix Barral. Y mi primer libro, me permito decir, se titula Narciso y Acteón, el deseo y la mirada. Yo dediqué mi primer libro hace 32 años a la mirada y la metamorfosis de Ovidio. Quise iniciar un libro que era una historia de la mirada, en la historia del arte y la mitología, la metamorfosis de Ovidio. Me basé en la mirada de Acteón y en la mirada de Narciso, en la mirada especular y en la mirada desgarradora, y entonces ese libro, todo el libro está basado en una interpretación del concepto de mirada y de visión en Jean Paris y en la escuela francesa. Toda la escuela de pensamiento francés se basa en una crítica del ocularcentrismo. Y este libro, en cierta medida, este es un debate más técnico, este es un debate que no está contra el ocularcentrismo. Pero sí que decir una cosa, otro término que había podido venir es voyants, vidente. Los videntes, ¿no? Piensan vidente, piensan nigromantes, ¿no? Los videntes, la piensa Lola, los videntes, tal. Pero es que los surrealistas hicieron una carta a los videntes. Y tenemos que convertirnos en videntes. El término en la película Chien Andalou, el perro andaluz, fue recibida por Breton de forma exultante porque dijo c'est le cinéma, este es el cine omnivoyant, del omniver, del superver, porque todos nosotros nos convertiremos en videntes. Una forma diferente de la visión, lo llama el ojo salvaje. Yo creo que la evidencia, y el don de la evidencia es ver a través de lo visible lo que no está completamente visible. Decía Barbour, la historia del arte, que es una cosa muy chula, es la historia de las miradas que se han depositado en los cuadros. Yo creo que la
historia, tanto de la fotografía y la historia, de las formas en las que ha sido mirada. Y tiene razón Carmen, que la historia de la fotografía y el análisis, la interpretación teórica de la fotografía está todavía esperando desarrollos importantes, en el sentido de que hay una sectorialización tanto así, vamos a decir, zarrapastrosa, por decirlo, no muy brillante, en la que cuando yo me he leído mucho, yo he dado clases de esta disciplina que se llama Filosofía de la Fotografía, porque a mí me pidió Flusser, que diera esta asignatura, yo la he dado en Alemania, la he dado en muchos lugares, y luego me pidió que la diera en el máster de fotografía de la fábrica y en Alcobendas, y la verdad que fue también un poco un drama, porque yo fui allí a la asignatura de Filosofía de la Fotografía, y los alumnos a ese nivel de máster pues tampoco querían el rollo teórico, porque cuando llegabas allí, llegabas a Rosalind Krauss, por ejemplo, su libro sobre elementos para llevar los Descartes, o dabas a Hal Foster, o dabas a Sertani, o dabas a Philippe Dubois, el acto fotográfico, todo lo que hay, todo ese tema, como toda la gente decía, ¡fuah, que me muero! Es como que le venía una teoría y le hablas por ejemplo, para hablar de eso hay que hablar de Charles Peirce, de la teoría del signo de Peirce, que significa el índice, la teoría indicial de la fotografía. Hay uno que dice, pero si yo lo quería es aprender a positivar así o así, entonces se morían. Entonces yo como recuerdo una vez empecé a dar un máster y me dijeron en Cataluña, entonces cuando fui me puse a la filosofía de la fotografía y me dijeron, pero es que hay una cosa que no entendemos muy bien, usted no se dedica a positivar, señor Castro Prieto, porque quería que invitara a Castro Prieto, me invitaron, que ha sido la rata del comienzo, me invitaron a Castro Flores. Entonces dije, pues imagínate lo que hay del uno al otro, con todo el respeto. O sea, él se dedica a una parte de un fenómeno específico, él es de una secta religiosa y yo soy de otra. No nos llevamos mal, pero no tenemos por qué tratar, no vamos de lo mismo. Entonces, bueno, sí es cierto que aquí se necesita, y he entendido más quién es, como he dicho, la clientela y también a la gente a la que les llama a una toma de conciencia, ¿no? Que hay que tenerla. Y yo por otro lado sí diría que el anacronismo no está para nada tan mal visto ni en filosofía ni en historia. Hay una tendencia ahora que es el anacronismo historicista, hay un libro que se llama Renacimiento anacrónico y es una tendencia ahora muy fuerte de la historia del arte. Y yo creo que sobre todo tiene que ver con algo que late por detrás del libro de Carmen y que lo revela la presencia final de Aurora Fernández Polanco, que es el tema de abordar la fotografía desde los visual studies, desde los estudios visuales. Es decir, no abordarla desde la historia del arte, sino abordarla como un fenómeno de las historias y los modos y las formas de la visualidad. Si desplazamos el tema más historicista por los visual studies, lo que tenemos que ver es qué es lo que nos dicen las imágenes y qué aportamos nosotros a las imágenes y cómo las codificamos y cómo nuestro deseo las pone a funcionar como signos en rotación. Eso es lo que hará que se convierta en algo interesante. Y lo último que ha sido muy sugerente es que algo que yo no había detectado es que hay mucho público ahora en el Jardín de las Delicias y menos en Las Meninas. Yo tuve, y es una cosa medio de récord, pero yo tuve una función hace años de la mucha acción museográfica que fue reordenar parte del Prado cuando estaba Fernando Checa al frente y nos pidieron que hiciéramos la reordenación y entonces allá había un mítico comisario, que es artista, Torner, Gustavo Torner, y entonces coincidíamos y teníamos que hacer aquello y nos dieron la orden de hacerlo. Y entonces Torner, con mucha autoridad, autoritas, dijo, Fernando, tú ocúpate de lo que te voy a decir. Yo voy a hacer, dijo Torner, yo hago el Greco, Goya, Velázquez, el Bosco, Patinir, la Escuela del Renacimiento y tú del otro. Pero, ¿lo otro qué es? Dijo, lo otro. Hay otras cosas por ahí, como que él me va a hacer todo y no va a hacer nada. Y dije, no, pero dice, no vas a cobrar, pero yo por esto porque yo esto. Entonces yo dije, no, pero joder, hagamos con la... Y dice, bueno, no. Y dijo, mira, tú te ocupas de las pinturas negras. O sea, me dejó como marginario. Sin embargo, al final nos tocó estar juntos para el tema de Velázquez. Y el día que lo propuso, pues lo propuso él, mandó regresar los muros del Prado, mandó reabrir la cantera. La cantera de la que se trajo el mármol se reabrió siglos después, o sea, una cosa reverencial. Y puso los cuadros, los que tenemos unos años, aquí hay gente con una edad, vimos Las Meninas en la habitación en la que estaban solas, así las vio Foucault. Por eso la descripción del comienzo de la Moselle de Chostos, los que la hayan leído, saben que
y reflejadas en un espejo, porque es perspectiva aérea. Bueno, pues así las vimos hace años, así las vi yo cuando fui así las vimos, por lo tanto los que las vimos en un solo cuarto con un espejo real que reduplicaba el espacio, bueno, eso así las vimos. Y se cambió y entonces se puso en la rotonda. Lo puso allí y llegué y no se olvidará 7:30 de la mañana. Lo había hecho él y había puesto, que sale en la foto de Struth, las telas, enteró las paredes y puso unas telas, en la foto de Struth se ve, ahí está, ¿veis el moiré? El moiré, puso unas telas con moiré, pero lo puso Torner. Y entonces puso el cuadro y todos los cuadros. Y yo cuando lo vi le dije, Torner, nos fusilan mañana. O sea, nos matan. Esto es lo más horrible que se ha hecho nunca. Es difícil hacer algo más sórdido. Es la estancia más sórdida de la historia de la museología. En la historia de la museología dije, qué cagada. El cuadro parece un sello. Todo lo que hay alrededor, el cuadro es enorme, todo lo que hay alrededor se le viene encima. Se le mete la fragua de Vulcano, se le mete todo encima. O sea, es difícil algo más extraño. Tú entras en esa sala y ves todo lo Velázquez a la vez, todo mezclado unos con otros. Es un batiburrillo bestial. Y entonces le dije, Torner, nos fusilan. Además, ese moiré de atrás, a lo que si has tomado ácido, robado de casa, no hay quien lo vea, o sea, te mareas, te acuerdas, ¡guau! Dije, qué cagada. Dije, pero esto es horrible, es que nos van a expulsar del país, nos van a pegar con toda razón, nos van a decapitar. Y dijo, tú eres un pedante, cosa que es cierta. Dije, gracias. Y entonces, porque yo le dije, además esto va contra Foucault, va contra Brown, contra Sir Jonathan Brown, que vio el cuadro, contra todos los que vimos el cuadro en una habitación. Dije, esto va contra la historia del arte. Y me dijo, mira, ni Foucault, ni Jonathan Brown, ni tú. Yo tengo un problema. Tenemos que poner las meninas y los 400 japoneses. Ese fue la pregunta. Había que meter los 400 japoneses. Es decir, están así porque se pensó como un espacio masivo. ¿Cómo lo fue? Como lo fue, porque durante años cuando entrabas y veías de ahí lo que retrata Struth, la gente tomando apuntes, mirando para atrás, mirando. Pero yo no me había dado cuenta que ha surgido esta pasión del Bosco. Y hay una razón básica, y es que es una síntesis de TikTok. Claro. Y en los niños es TikTok, por lo tanto, toda la gente que está en TikTok, vosotros tal vez no, pero todos los que están en TikTok saben que es una mezcla entre Pinterest y TikTok, en el sentido que es un lugar donde tú cuando entras ves la discusión caleidoscópica de un sitio donde pasan muchas cosas. Por lo tanto, es una especie de elemento de alguien que te estás educando jugando videojuegos, viendo el anime, viendo lo que llaman las perspectivas del final del espacio horizontal, la Interstellar, y claro que van allí. Y sí es cierto, aunque es curioso porque en esa misma sala está el Paso de la Luna Estigia de Patinir, que en mi opinión es la obra más bella del museo, que es la más chula del museo, pero esa nunca tiene gente. Lo malo es que hay tanta gente alrededor de todas las demás que no se puede ver, pero cuando llegas allí, acaban de hacer un meme hace poco, que lo hizo el Prado, que era el paso de una estigia por el calentamiento global, perdía el agua y queda la barca de Caronte sin agua y en el medio, que es un meme realmente chulo, que es medio apocalíptico, pero bueno, si Caronte no puede cruzar a otra orilla, todavía no vas camino del reino de los muertos, ¿no? Pero bueno, sí he podido entender tu clave, que al final sí es cierto que cuando la tropa a la que tienes que enseñar es un poco refractaria a la teoría, y a veces son muy refractarios a la teoría, quiero decir que la dimensión de resistencia a la teoría no solamente es de la gente que está estudiando fotografía, es de la gente que está estudiando en la universidad, porque o sea, ahora está dando clase y la gente está a ver si le meten un gol más a Costa Rica. Entonces yo te di clase y estaba la gente más pendiente del partido de fútbol en Qatar que de lo que estabas explicando de Les. Por lo tanto, no me extraña que el personal haya que ir a la contra con ellos. Pero bueno, a ti te veo demasiado amable para ir a la contra. Entonces la persona que tiene un espíritu como más jovial, para ir a la contra hay que tener un poquito más de mala leche. Sí, es una contra amable. Una contra amable. Bueno, me alegro mucho de los resultados, de reunido tanta sabiduría. Carmen nos quiere comentar que bueno, el libro, que está en la tercera edición, en la librería Stilton van a tener... No, Stilton es galería y Gran la librería. Miguel Servet. Sí.
Perdona, ¿cómo has dicho dónde se puede encontrar? En la librería Swinton. Está aquí al lado de la tabacalera, ¿eh? Está al lado de Tabacalera, está aquí en el barrio. Swinton Andrades, además es un espacio precioso porque Sí, la parte de abajo es galería y la parte de arriba es librería. Y entonces, pero me han dicho que es que los han pedido pero todavía no los tenían, que les llegarían a partir del lunes. Y entonces yo he hablado con Sergio, que es el que lleva ahí la librería, que es también amigo, y me ha dicho que es el que quiera, si os apetece, yo no soy fetichista, pero si queréis, que si queréis acercaros y cogerlo, si queréis que os lo dedique, os lo dejáis ahí y yo me dicen, oye, ¿tienes 2 libros para dedicar o 3 libros? Yo me acerco el día que me digan ellos y luego lo recogéis. O sea que es la fórmula que se me ha ocurrido. Pues nada, un aplauso muy grande y muchísimas gracias.